Mucho gusto en saludarlo. Hoy nuestro equipo de realización se siente honrado. Yo diría que muy honrado. Por lo menos yo lo siento así, mis compañeros también. Hoy vamos a platicar durante algunos minutos con una mujer extraordinaria. Una mexicana, yo diría que 150% mexicana. Eso sí. De verdad, la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel. Beatriz, qué gusto. Muchísimo gusto saludarle. Igualmente, igualmente. La conozco desde hace mucho tiempo, desde la distancia, oyéndola, viéndola, leyéndola. Y ahora cuando me dijeron, tienes que entrevistar a Beatriz Paredes. ¿A Beatriz Paredes? Pues sí. Bueno, pues con muchísimo gusto. La voy a conocer porque es una mujer que admiro muchísimo. La admiro doblemente por su trayectoria tan amplia, tan extraordinaria. Ha tenido una vida muy intensa. Me doy cuenta que ha hecho un uso óptimo del tiempo. Ojalá cuando termine la entrevista me pueda dar la fórmula para hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Y en segundo lugar, porque cuando supe que Beatriz Paredes se había decidido a presentarse a la candidatura de la coordinación del Frente Amplio por México, yo dije, yo que he seguido tanto el PRI durante tantos años, soy cubano, como el acento me delata, pero soy muy cercano a México y particularmente al Partido Revolucionario Institucional PRI, tiene una trayectoria, yo diría que es la escuela política de México. ¿Qué la hizo decidirse a presentarse para coordinar el Frente Amplio por México? ¿En qué momento? Pues mire, primero muchas gracias. Para mí también es un honor el que usted me entreviste porque sé de la extraordinaria formación que tienen quienes han hecho comunicación en Cuba, la seriedad en el análisis, el periodismo de investigación analítico y de fondo. Y como me comenta usted que ha tenido pues la generosidad de seguir mi trayectoria, seguramente usted se da cuenta que yo no soy una persona de puestos, que soy una persona de misiones, de objetivos, sí. Que no participo para ver qué me toca a mí o con qué me quedo o porque la vanidad me mueve, sino participo porque creo que hay que aportarle al país, hay que construir por México, hay que encontrar soluciones. Y creo que estamos atravesando un momento crucial en la vida nacional. Pienso que la elección en 2024 será una elección en donde se presente una disyuntiva. O profundizamos nuestra democracia y consolidamos el desarrollo democrático y con justicia social del país, o podemos tener una gran regresión. Y pienso que si he tenido oportunidad de aprender cómo se gobierna, si conozco el poder legislativo, si conozco la diplomacia y la vida internacional, si conozco a profundidad prácticamente todo México, pues esto que el país me ha dado, tengo que regresarlo en vocación de servicio y en trabajo. Y con esa trayectoria que usted tiene, con esa vocación demostrada en la práctica del servicio público, en el ejercicio de la política, ¿por qué ahora se decide ahora y no antes? Creo que antes pudo hacerlo también, presentarse para un posible proyecto llegar a ser presidenta de México. Pues tal vez porque ahorita es más difícil. Es más difícil ahorita. Es que las cosas han cambiado mucho. Estamos viviendo un mundo globalizado, en una situación muy compleja. El mundo nunca ha dejado de ser complejo. Siempre ha sido complejo. Con sus retos en cada momento, así ¿verdad? Así es. En cada circunstancia. Este es el tiempo de las mujeres. Esta es una etapa en donde la irrupción del protagonismo femenino está prácticamente en todas las actividades. Yo he tenido oportunidad de ser precursora en muchos momentos de la participación de las mujeres. En Tlaxcala fui la primera mujer gobernadora, fui de las primeras mujeres en presidir el Congreso de la Unión, fui la segunda mujer presidenta del Congreso de la Unión, fui la primera mujer presidenta de la primera Cámara en donde el PRI no tuvo la presidencia de la República. Entonces he tenido muchas oportunidades y me doy cuenta
que en este momento las mujeres en todas las actividades están demandando mayores oportunidades, tienen mayor presencia, exigiendo con mayor visibilidad que se respeten sus derechos. No es que las mujeres no hayan estado presentes siempre, no hayamos estado presentes siempre. La diferencia es que ahora tenemos mayor visibilidad. Sí, sin lugar a dudas. Y es el tiempo de las mujeres. Usted impulsó también la fundación del Instituto de la Mujer. Pues efectivamente fue una iniciativa legislativa. Sí. La logramos las legisladoras de esa Cámara. Ajá. Beatriz, usted expresó recientemente en una entrevista que es una mujer reformadora y que siempre ha remado mucho en contra de la corriente, en contracorriente. Estos elementos, yo los considero como positivos, ¿cuánto le pueden favorecer en esta aspirantura que usted tiene ahora a ser la coordinadora del Frente Amplio Pro México? Pues pienso que hay muchas cosas en nuestro país que no nos satisfacen. Hay temas que es indispensable transformar para que México sea mejor. El excesivo centralismo en la Ciudad de México, la falta de respeto a las regiones, a la creatividad regional, la debilidad en la que se tiene sumergida los presupuestos de los estados, de los municipios. Somos un país de más de 130 millones de habitantes. No puede ser que se pretenda que sea el país de una sola persona, donde una sola persona tome todas las decisiones. Es dañino, me consta que es dañino. Y además es muy poco práctico. Es muy poco práctico. Muy poco Cuando práctico. esa persona no esté, dejas de aprovechar la energía creadora. Colectiva. Además, este es un país muy diverso, muy heterogéneo. Cada región tiene sus respuestas y sus problemas. Hay que enfrentar el problema de la inseguridad. No se resuelve si dices que no existe. No se resuelve si te dicen que hay otras cifras. Si pretendes disfrazar los asuntos gravísimos que están sucediendo. No se puede permitir que haya regiones del país en donde la autoridad prácticamente ha desaparecido. Entonces, hay que hacer transformaciones muy profundas en México. Por eso, para eso sirve ser reformador. reformadora. Usted es una líder indiscutible. Gracias. Y yo, es una opinión personal, considero que el liderazgo está en crisis, no solamente en México, sino en el mundo. Qué buena oportunidad ahora para que México tenga una líder de su talla, una mujer con tanta experiencia, que llegó con 32 años a ser gobernadora en Tlaxcala. Usted es de Tlaxcala. Efectivamente. De Tlaxcala. Y ha pasado por todos los estamentos del poder o de la política, a decirlo así, porque yo sé cómo usted piensa del poder, de la política en México. Menos presidenta de la República, ha estado en todas partes. Es lo que nos falta. Es lo que le falta. ¿Qué ejes transversalizan su propuesta en caso de que usted llegue a ser la candidata del Frente Amplio por México? Como ya lo comentaba, una convicción federalista, presencia y apoyo a las regiones, diálogo, apertura, conciliación, resolver los problemas esenciales, no eludirlos, hablarlos y encontrar las soluciones que se requieren. Un replanteamiento del presupuesto para atender las prioridades urgentes. Garantizar que haya respuestas a la crisis en el sistema de salud. No es posible que no haya medicamentos en las clínicas a la que acude la gente. No es posible este costo de los medicamentos. Y para la clase trabajadora, garantizarles que el Seguro Social no va a entrar en crisis. Me preocupa mucho esta decisión de que el seguro atienda a población abierta. Qué bueno, en el IMSS Bienestar, pero quiero ver el presupuesto del gobierno para apoyar el IMSS Bienestar, que no pongan en riesgo el área de atención de la salud de los trabajadores, el área que se paga con las cuotas obrero-patronales, hay que garantizarlas. Ya pusieron en crisis el sistema de salud pública de la Secretaría de Salubridad, ya desaparecieron el Seguro Popular, ya inventaron y deshicieron el INSABI.
no pongan en riesgo el Seguro Social. No lo vamos a permitir. Un replanteamiento de la política hacia el campo. Esta última administración le ha pegado muy duro a los productores. Desaparecieron la financiera rural. Es incomprensible. A usted le toca muy de cerca el campo. Bueno, pero además a todos los mexicanos. Sí, claro. Es un tema de... Y se produce todo. Alimentos. Todo. La crisis de la pandemia en el mundo puso sobre la mesa que los alimentos son un asunto esencial para la humanidad. Una política hidráulica, que resolvamos los problemas del agua antes de que se vuelvan fuente de conflicto, como está pasando en Monterrey y como ha pasado en el norte del país. Voy a crear nuevamente una gran secretaría de el cuidado y el desarrollo hidráulico. En México tuvimos una buena política hidráulica hace muchas décadas y después hemos venido dando bandazos y palos de ciego. Se requiere una gran política hidráulica porque el agua es el líquido que va a ser el mayor valor. Bueno, algunos vaticinan que las próximas guerras no van a ser por petróleo, sino por agua. El agua. Y ya se ven las crisis en grandes urbes. Así es. Y en el norte del país necesitamos tener una política muy inteligente en materia de agua y grandes inversiones. Una política energética que compagine con una gran estrategia medioambiental. El medio ambiente, el cambio climático en el centro de las decisiones. Y desde luego, pues una persona que como yo he estado tan ligada al tema educativo toda su vida, necesitamos garantizar que la educación en México realmente forme a nuestros niños, apoye a nuestros jóvenes. Esto que voy a decir también es una opinión mía, de José Luis Basulto. Tengo el honor de conversar con la senadora Beatriz Paredes Rangel. He visto los candidatos, el currículum de los candidatos, de todo, de un lado y del otro. Óigame, nadie se le acerca a usted. Gracias, José Luis. Nadie se le acerca a usted. Qué trayectoria la suya, qué manera de hacer cosas. ¿Cómo usa usted el tiempo tan óptimamente que le alcanza para hacer tantas cosas? ¿Sabe qué, José Luis? Yo era una jovencita muy lectora. Leí mucho desde niña. Los libros han sido mis mejores amigos siempre. Y en la secundaria, no sé por qué, en la combinación de libros de ciencia ficción y otras cosas, llegué a la conclusión de que el valor más importante, el único valor no recuperable para la especie humana, era el tiempo. Sí, el que pasó, ya pasó, ese no vuelve. Pero eso lo comprendí en la secundaria. Y desde entonces organizo mi tiempo. He llegado en épocas en que sé qué voy a hacer casi cada minuto. Soy una gente muy organizada. Muy organizada, muy evidentemente, organizada, es evidente. Sí. Usted dice que espera mucho de las mujeres y que las mujeres merecen y se lo han ganado con creces un lugar más protagónico en todas las estructuras de la sociedad. ¿Qué espera de las mujeres en esta próxima, en este proceso de aspirantura suya a ser la coordinadora del Frente Amplio por México? ¿Qué espera Beatriz Paredes de las mujeres, no solamente de Nuevo León, sino de México? Pues primero les pido que me conozcan. Les pido que conozcan mis propuestas. Les pido que sepan que estoy comprometida con todas las mujeres, pero especialmente con las mujeres trabajadoras. Sí. Especialmente. Yo soy hija de una mujer que trabajó toda su vida, que se esmeró y luchó trabajando para que sus dos hijos, mi hermano y yo, estudiáramos, para que pudiéramos avanzar. Y empecé a participar porque las mujeres indígenas otomís, campesinas de la región de Huamantla, me conmovieron profundamente. Viejecitas que vendían huesitos de un fruto que se llama capulín, los tostaban y vendían pepitas. Sí. Y garbancitos, y vendían, hacían su tendidito en el suelo de la calle, y su medida era una corcholata. Costaba
20 centavos, 20 centavos, en fin. Y esas viejitas, siempre, siempre, cuando pedías colaboración para algún tema, con esa modestia, con esa condición de precariedad, con esa pobreza, me acuerdo que donaban, me decían, hablaban muy poquito castellano. Niña Beatriz, te vamos a dar 5 corcholatas de donativo. La verdad es que lo recuerdo y todavía me emociono. Y aprendí cómo estas mujeres otomís eran las que trabajaban, porque era una etapa en donde todavía sus maridos otomís eran bien chupamaros, sí, se empulcaban. Las mujeres mexicanas son un ejemplo de resistencia. Sin dudas. De resiliencia, de fuerza. Son el eje de la familia mexicana y merecen toda mi solidaridad. Y yo lo que le pido a las mujeres es que exijan, que se defiendan, que reclamen sus derechos, y yo voy a ser su principal aliada. Eso es lo que les pido. Sean y exijan. Pasemos a otro tema, al asunto del voto, que es tan subjetivo, es tan impredecible. Las encuestadoras últimamente fallan muchísimo, empezando por Estados Unidos, fallan mucho, se equivocan mucho las encuestadoras. Parece que cada vez es más difícil saber el electorado por quién se decide. Lo que sí es evidente, Beatriz, y usted lo sabe mucho mejor que yo, es que hay cierto desencanto del electorado, no solamente en México, sino a nivel global. Cada vez son menos los que acuden a las urnas a votar por un partido o por otro. Incluso usted sabe que en Europa hay una tendencia a votar por los partidos de extrema derecha. Sí. ¿Qué espera usted del electorado mexicano? ¿Cómo usted logra retroalimentarse con los electores, con tantas responsabilidades, con tanta actividad? ¿Cómo usted se retroalimenta de lo que piensa, de lo que siente y de lo que padece la gente abajo, que son la mayoría? Pues esencialmente escuchando. A mí me parece que uno siempre tiene que tener la humildad para saber que no cuenta con todas las respuestas, que las campañas deben ser en mucho para escuchar. Por eso, a pesar de que digan que ir con la gente es perder el tiempo, que es mucho mejor que mandes un mensaje solo por los medios, no, hay que escuchar, hay que escuchar. La gente te dice su verdad. Los mexicanos, cuando los escuchas, siempre te enseñan, escuchando. Desde luego aplicando instrumentos de medición social. Yo estudié sociología, entonces conozco el valor de los instrumentos como las encuestas y otros estudios de opinión, pero el contacto directo es esencial. Y me parece que si tú eres respetuoso de las personas, siempre descubres cuál es el humor social. Así es. ¿Qué opinión le merece este método de elección de un candidato por el Frente Amplio por México? ¿Le parece que es la más justa, la que más se acerca a la realidad, a la justicia y a las necesidades actuales? Pues mire, creo que todos los métodos son perfectibles. Nos vamos acercando a encontrar métodos innovadores que dejen a los participantes satisfechos. La construcción del Frente Amplio es un proceso complejo, son partidos distintos, son organizaciones distintas, se están juntando procesos diversos al mismo tiempo, pero creo que cualquier cosa que supere el que las cúpulas den un dedazo ya es un gran avance. Es un gran avance, sin lugar a dudas. Un poquito ahora vamos a hablar de Beatriz Paredes en otros ámbitos de la vida. Beatriz Paredes, escritora, Beatriz Paredes, poetisa, o poeta, ahora se dice poeta también, compositora. Amante de los boleros. Amante de los boleros, que se lo está disputando. Conocedora de la música cubana. Que si surgió en Cuba o surgió en México. No podemos. Nosotros, que nos queremos tanto. Yo a ver, quienes nos ven, si les preguntamos de dónde es nosotros, nos van a decir que es mexicana. Y es cubana. De Pedro Junco. Del surtidero de Batabanó. Así es, así mismo es, así es. Sí. Usted conoce mucho la música.
Y soy una la fanática poesía, de la música. Sí, la poesía Y también. la poesía. Canta también. Canto también. Baila también. Compongo y bailo. Ahorita que se me rompió el tobillo y que por eso me ven con una patita trunca, no es nada de salud, no es nada grave. Estoy en la última etapa de la rehabilitación porque el tobillo tiene un problema. Primero se tiene que pegar, ya está totalmente pegado, ya sellaron todos los huesitos y ahora se tiene que despegar para moverse. Y estoy en haciendo esa. Ejercicio poco a poco. Estoy en esa. Pero sí me encanta bailar también. Le encanta bailar. Y en cuanto a las composiciones, ¿y algún intérprete le ha cantado sus canciones? Sí, como no, tengo 2 CDs, he tenido el privilegio. Tengo una canción que tiene ritmo tropical, que me hizo el favor primero de cantarla nada más y nada menos que Tania Libertad. Y luego la recuerdo especialmente porque es una canción para Yemanyá. Sí. Tiene vínculo con Cuba. Tiene, así es. Y luego la cantó Albita. Albita Rodríguez. La tiene integrada en uno de sus CDs, Albita. Gran cantante, hija de Martín y Minerva, dos cantantes. Grandes cantantes. Grandes cantantes. Estamos entrelazados, estamos vinculados por todas partes. Nos queremos los cubanos y los mexicanos. ¿Cómo ve a México a la distancia hacia adelante de 20 años? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo quisiera ver? Depende de que no nos equivoquemos. Por eso es tan importante la próxima elección. Si en México somos respetuosos de la ley, si logramos superar la oleada de violencia que pone en tensión a varias regiones del país, si la autoridad y el respeto a la Constitución prevalece en todo el territorio nacional, el país va a aprovechar la circunstancia del florecimiento económico de América del Norte y si nos subimos a la ola de la revolución científica y tecnológica y aprovechamos la transferencia de grandes inversiones. Para ello tenemos que bien educar a la población, capacitar a la clase trabajadora, acompañar un esfuerzo de trabajo decente con salarios remuneradores, acompañar la formación de cuadros intermedios gerenciales para que el crecimiento se vuelva desarrollo y la derrama esté en el país, tener un gran debate de cómo vamos a aprovechar la transformación tecnológica y cómo va a repercutir en el mundo del empleo para que podamos generar los perfiles profesionales para el nuevo perfil del empleo. Pero si nos gana la batalla la violencia, si las autoridades se coluden con los malosos y si no somos capaces de hacer que prevalezca la ley, el destino de México puede ser muy oscuro. Y sería lamentable. Un gran país como México, nadie tiene una cultura como la mexicana en esta parte del mundo. Efectivamente, somos una gran civilización. Una civilización extraordinaria, donde América Latina ha puesto sus ojos desde hace muchísimos años. México ha sido líder en América Latina durante tantos años y ojalá se cumpla lo que usted desea para este gran país, nuestro México lindo y querido. Qué bonito. Como dice la canción. Qué bonito. Le voy a, 2 cosas ya para finalizar, porque sé que tiene otras actividades. En primer lugar, la felicito nuevamente y le deseo el mayor de los éxitos. No voto en México, pero sentimentalmente voy a votar por usted. ¡Eso! Muchas gracias. Téngalo por seguro. Y le voy a hacer una solicitud. Cuando usted sea investida como presidenta, creo que el 1 de octubre del 2024. Así será. Luego de que transcurran 100 días de gobierno, que me conceda una entrevista. Eso es lo que le pido. Compromiso. Palabra de mexicana, palabra de cubana. Seguro. Hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Beatriz Paredes, nuestra senadora aquí en nuestro programa. Gracias por su atención.